Buenas tardes, hermanos. Dios nos bendiga a todos. Gracias por estar presentes en la Academia de Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Restauración Betel. En la pasada clase, en la pasada reunión, estuvimos mirando que las personas dejan huellas. En esta clase anterior estábamos convocados a continuar esas huellas. Esa era la palabra que enfatizaba, que le daba foco a lo que estamos tratando de decir. Tenemos que seguir, continuar unas huellas que dejaron para que nosotros pudiéramos ver, identificar el camino correcto. Las personas dejan huellas siempre. Nosotros podemos seguir las huellas. De hecho, estamos llamados a continuar el camino, porque todos dejamos y seguimos huellas. La pasada semana miramos esta imagen, dos personas. Las podemos identificar. Primero que nada pensamos en la figura del varón que está en la parte de atrás, Martin Luther King, doctor, reverendo, pastor, conocidísimo por la obra que hizo, obra que le costó la vida, fue asesinado y que cambió fundamentalmente la nación americana, Martin Luther King. Pero al frente hay una mujer y es bien probable que esa mujer no sea muy conocida. Se llamaba Rosa Parks. Rosa Parks era una costurera. Martin Luther King, doctor, pastor, reverendo. Rosa Parks, costurera. Él es bien famoso, ella no es conocida. Rosa Parks sabía que lo que estaba haciendo cuando todo este evento que cambió la nación americana comenzó, era ilegal según las leyes de ese momento y que el no doblegarse traería consecuencias. Sin embargo, probablemente ella no sabía que ella sería la chispa que prendería la llama del movimiento americano contra las leyes discriminatorias que todavía existían en muchos estados del país. En los espacios públicos, negros y blancos debían sentarse separados, ir a baños separados, etc. Lo que suponía una humillación, una vejación constante e injusta. Con su acto, esta costurera llamó la atención de Martin Luther King, que todavía no era el líder que recordamos actualmente. Juntos, durante 382 días, más de un año, emprendieron protestas que llevarían a la Corte Suprema de Estados Unidos a declarar que la segregación racial en el transporte iba en contra de la Constitución del país. Luego vinieron las escuelas y luego vinieron los demás espacios públicos. En el 1996, hace 24 años, le fue concedida la Medalla Presidencial de la Libertad. Y en el 1999, 21 años atrás, el Congreso de los Estados Unidos le otorgó la máxima distinción civil del país, la Medalla de Oro. ¿Cuál fue el acto que ella realizó? ¿Qué fue lo que pasó? Ella venía cansada de trabajar, se subió a una guagua de transporte público y ocupó un asiento. Esos asientos, sobre todo los de la parte del frente, tenían que ser ocupados por personas blancas. Ella estaba cansada y cuando el conductor de ese camión, de esa guagua, le dijo que se levantara, ella dijo que no. A veces el actuar no es una acción compleja ni muy planificada. Es simplemente no aceptar las cosas, decir que no. Ella dijo que no y dejó una huella. Y la huella que ella dejó nos pone a pensar en lo siguiente. Las huellas que nosotros dejamos, las cosas que hacemos, deben reflejar o pueden reflejar la vida de un seguidor de Cristo. Continuar sus pasos, continuar las huellas que han dejado. Vimos a Martin Luther King, vimos la semana pasada a Alberto Benjamin Simpson.
Pero no solo las personas reconocidas dejan huellas. Rosa Parks dejó una huella. De hecho, la huella que ella marcó fue seguida por Martin Luther King hasta alcanzar lo que él llamaba la tierra prometida. Las personas comunes como nosotros podemos dejar y también podemos seguir huellas. Ese ejemplo de Rosa Parks que dijo que no, tuvo eco en la historia. Eso fue en el año 1955 en Alabama. Todavía al día de hoy, el trabajo que ya comenzó continúa. Hay personas que han seguido esas huellas. Ella no cedió ante una injusticia, ante una ley injusta que pisoteaba los derechos de las personas de descendencia afroamericana. Su negativa, el hecho de que ella no se quiso levantar, obviamente resultó en su arresto y le impusieron una multa de $14, que era bastante en ese tiempo. Ella sabía que eso era ilegal, sabía que vendrían consecuencias, pero ella se atrevió a actuar. Y aclaramos que no estamos refiriéndonos esta mañana a que actuemos mediante acciones ilegales. Estoy usando un ejemplo para enfatizar ese punto. Nosotros no tenemos que tomar acciones ilegales para actuar. Las acciones que podemos tomar, las acciones que tomamos en el 99% de las ocasiones son acciones legales. Pero todo lo que tenemos que hacer y todo lo que Dios espera de nosotros es que nos atrevamos a tomar esas acciones. Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Y yo leo esta bienaventuranza y es necesario que yo enfatice que el movimiento que llevó a cabo Martin Luther King, lo que hizo Rosa Parks, los movimientos que aún en el mundo actual en muchas ocasiones se llevan a cabo son movimientos de resistencia pacífica. Esa palabra de resistencia pacífica implica mansedumbre, el simplemente no someterse, pero no tomar una acción en contra de aquel que trata de someternos, perdón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Tendrían hambre y sed de justicia. Martin Luther King, Rosa Parks. Hay hoy en día personas con hambre y sed de justicia en nuestro país actuando para alimentar, para brindar servicios de salud, para brindar compañía, para estar presente en las vidas de las personas necesitadas, porque este mundo está lleno de injusticia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cristo dijo, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los pacificadores, los perseguidos por causa de la justicia, los que por mi causa sean humillados, injuriados, vituperados y perseguidos, y digan toda clase de mal contra ellos, mintiendo. Alégrense y sean felices, porque su galardón es grande en los cielos. Y esas bienaventuranzas implican haber tomado acciones, haber asumido posiciones. La acción no se limita a las personas reconocidas. Todos nosotros podemos tomar acciones, actuar. Las costureras, las amas de casa, las maestras, los albañiles, las albañiles que hoy en día tenemos también, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier persona puede actuar y cualquier persona, de hecho, todos estamos llamados a actuar. Actuar para adelantar esa tarea que todos tenemos. Nosotros tenemos un ejemplo en el fundador de nuestra congregación. Nos hemos enfocado en Simpson porque reconocemos las huellas que dejó, pero es importante entender que él no actuó por fuerzas propias. Simpson no tenía nada que no tengamos nosotros. Nosotros tenemos el mismo fundamento y la fuente de capacidad que tuvo Alberto Benjamin Simpson. De hecho,
Su éxito reside en la afirmación que él hizo. Todo está en Jesús. Deben saberlo. Fíjense que el todo está en Jesús es la negación de todo está en mí. No está en mí, no está en nadie, no está en nosotros, está en Jesús. Para esta clase hemos utilizado las referencias del libro de Alberto Benjamin Simpson, que fue reeditado en el 2013 por la editorial Alianza, con unas colaboraciones de 5 pastores que en este momento continúan la tarea que Simpson hizo. También usé como referencia el libro Cruzando las Fronteras de Vera F. de Barnes, una biografía del doctor Alberto Benjamin Simpson, que es nuestro fundador en este concilio. En primer término, vamos a hablar un poquito del ministerio pastoral. El 12 de septiembre del 1865, a los 22 años, fue ordenado al ministerio de la Iglesia Presbiteriana. Al día siguiente se casó con Margaret Henry. Su primer pastorado fue en la iglesia de la ciudad de Hamilton, en Ontario. Durante ese periodo de trabajo de Simpson allí, 750 nuevas personas fueron agregadas a la membresía de la iglesia. 8 años trabajó él allí, 750 personas, casi 100 personas anuales. Viajaba, predicaba y daba conferencias constantemente. Y aquí tengo que comentarles que en la información que nos trae la biografía dice que Simpson obtuvo una fama en todo Estados Unidos y Suramérica que le distinguía. Es decir, ya a los 30 años de edad ya él era conocido porque era un orador increíble, un predicador ferviente, unas habilidades tan reconocidas que a los 36 años le ofrecieron el trabajo pastoral en una de las iglesias presbiterianas más importantes de América, la iglesia de Louisville, Kentucky, Chestnut Street Presbyterian Church. 36 años, en una de las iglesias más importantes de América. Durante su ministerio tuvo lugar un avivamiento y la construcción de un nuevo edificio. Durante este avivamiento experimentó la bendición de Cristo o santificación, las palabras que él utilizaba, por medio de la fe en los méritos de la expiación, también llamado por él el bautismo del Espíritu Santo. La fe en los méritos de la expiación. A eso se refería Alberto Benjamin Simpson como el bautismo del Espíritu Santo. Su influencia pronto se extendió hasta abarcar todas las denominaciones evangélicas de la ciudad. Hizo un llamado a los pastores a, entre comillas, citándolo, a tener ante todo la unidad del Espíritu en el ministerio del Evangelio, porque es necesario si hemos de triunfar en la obra de Dios. Convocó a todos los pastores de aquella ciudad. 3 años después, 3 años nada más estuvo allí, ya había aceptado el pastorado de la iglesia presbiteriana de la calle 13 de Nueva York, una de las iglesias más importantes, prominentes de Estados Unidos, ahora en la gran ciudad de Nueva York, ciudad cosmopolita. Allí los problemas de salud lo quebrantaron, incluso los médicos le daban pocos meses de vida. Sin embargo, notó cómo Dios le daba sanidad física y estuvo otros 35 años sirviendo la causa del Evangelio con todas sus fuerzas. Durante más de 20 largos años, escribe él, fue víctima de muchas enfermedades y debilidades físicas. Había empezado temprano en la vida los difíciles estudios cuando a la edad de 14 años mi salud ya se había quebrantado hasta el punto de una completa postración nerviosa. Estando al borde de la misma muerte, Cristo se reveló a mi corazón y fue entonces que me entregué a Él. Fue más que una simple sanidad. Me dio de sí mismo
de tal modo que perdí el doloroso sentido de mis órganos físicos. Fíjense que hemos estado tocando puntos en la vida de Alberto Benjamin Simpson, diciendo que se fue temprano a estudiar y que a los 22 años ya era pastor, pero también acabamos de decir que desde los 14 años ya tenía quebrantos graves de salud. Fíjese cómo él, aún a pesar de esos quebrantos, continuaba su etapa de preparación y posteriormente su etapa de trabajo. ¿Cuál fue el alcance de su visión? Esa experiencia de sanidad le impulsó a comenzar a predicar su evangelio cuádruple, es decir, Cristo Señor, Cristo santificador, Cristo sanador y Rey que viene. La proclamación de un evangelio que enfatiza a la persona de Jesús. Recuerden que el domingo anterior decíamos que él predicaba un evangelio centrado en la persona, no en la teoría, no en la idea, no en los estudios, la teología, que son importantes, nos ayudan a entender, pero que no nos pueden desenfocar del hecho de que el evangelio es un asunto personal, relacional y personal. Ese evangelio se centra en la persona de Jesús. La persona de Jesús ofrece la salvación, garantiza la salvación y la expiación. Y la persona que necesita a Jesús, esa vida dedicada a la fe, lo llevó a cuestionarse lo que estaba ocurriendo en ese momento y a entender el llamado de Dios. Dejó su lucrativa posición pastoral en esa iglesia importantísima de la calle 13 e inició una misión que iba a dar lugar al nacimiento de la Alianza Cristiana y Misionera. Dice entre comillas, no tuvo nunca el propósito de crear un grupo nuevo o una iglesia nueva. Con insistencia trató de persuadir a los hombres y a las mujeres que deseaban formar una nueva iglesia para que se quedasen donde estaban. Simpson hablaba de un movimiento que trascendía la tradición de lo que en aquel momento era una iglesia y se convertía en una fuerza operando para llevar a cabo el evangelio. En 1883 inauguró un seminario bíblico. Fíjense en cuánta importancia le dio a la preparación necesaria para llevar a cabo el trabajo. El Instituto Bíblico de Nyack en Nueva York hasta el día de hoy nos bendice. En enero de 1910 emprendió una gira misionera que lo llevó por varias ciudades de Brasil, Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Y por eso hoy en día hay un movimiento tan reconocido de la Iglesia Alianza en esos países. Él era un hombre de oración y creía que el ministerio más alto que tenemos como hijos de Dios y el poder mayor también es tratar con Dios a favor de los hombres. Nuestro servicio mayor es el ministerio de la oración. Él no predicaba la perfección del creyente en Cristo. Estas palabras tenemos que mirarlas, analizarlas, porque suenan extrañas. Él no predicaba la perfección del creyente en Cristo. ¿Qué predicaba él? Él predicaba el Cristo perfecto viviendo en el corazón del creyente santificado. Y hay una diferencia fundamental entre afirmar que el creyente en Cristo es perfecto o afirmar que el Cristo perfecto vive en el corazón y lo santifica. Predicaba que la santidad divina no es una mejora de mí mismo, no es la perfección adquirida, sino una entrada al corazón de la vida y de la pureza de Jesucristo y el obrar de su santa voluntad continuamente. La actitud verdadera de un corazón santificado llega a ser una sumisión absoluta, continua y un recibimiento constante de Jesús.
El Espíritu Santo morando en el espíritu humano es muy distinto de la regeneración. Somos regenerados y somos santificados. Vamos a ver dos versículos en el libro de Ezequiel, capítulo 36, donde es evidente la diferencia entre santificación y regeneración. Dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En la regeneración, el sacar del corazón de piedra para darnos un corazón de carne. Y la santificación, yo pondré mi espíritu dentro de vosotros. Sacar el corazón, sustituir por un corazón de carne sensible, y la santificación, poner su espíritu dentro de nosotros. Estos minutos le acabo de escribir una situación ideal. Un hombre entregado al Señor y a su obra, enfocado, dispuesto, capacitado, que hace una obra enorme, y entonces tenemos la sorpresa de que esto causa oposición. La iglesia donde Simpson fue a pastorear nos ocupa la atención por lo que ocurrió allí, porque eso que pasó allí nos alcanza hasta el día de hoy. Esa era una iglesia muy importante situada en una de las avenidas principales de la ciudad de Nueva York, una iglesia bastante lujosa cuyos miembros eran hombres y mujeres económicamente pudientes. Allí iban personas que tenían dinero, eran generosos con su pastor y eran generosos en sostener la obra de la iglesia. La mayoría de los miembros la pagaban por el uso de los bancos. Eso eran considerados como propio, es decir, las personas hacían unas donaciones a la iglesia y de esa manera adquirían un banco que consideraban propio y que era el que ocuparían en cada una de las actividades, ¿verdad? En cada uno de los cultos. Pocas veces, a menos que no hubiera otro lugar, personas alguna ocupaban un asiento pagado por otro miembro de la iglesia. Tal era la costumbre y, para sorpresa y verificado, aún sigue siendo costumbre en muchas iglesias. Yo doy una donación y ese banco es mi banco y yo lo ocupo y nadie lo debe ocupar. ¿Dónde choca esto con toda la visión que tenía Simpson respecto a la necesidad de salvación? Esta es la parte dramática. Los diáconos de esa iglesia llegaban temprano para abrir las puertas, encender las luces, atender la ventilación del edificio. Los acomodadores, que también había acomodadores, estaban en la entrada de la iglesia, recibían los asistentes, le daban el boletín con el orden del culto y los acompañaban hasta su asiento. Ahora tenemos un problema porque tenemos un pastor haciendo una labor de alcance en la comunidad para que la gente llegara a un edificio que estaba ocupado de una manera rígida por personas que habían prácticamente comprado esos espacios. Pronto empezaron a llegar algunos hombres y mujeres no acostumbrados a asistir a la iglesia. Venían llegando de uno en uno, de dos, tres, y hasta 100 personas nuevas en total. Muchos de los nuevos eran de humilde apariencia, eran pobres. Muchos eran inmigrantes, estamos hablando de Nueva York. Allí deben haber incluido puertorriqueños, boricuas que llegaban a Nueva York a principios de siglo. Eran migrantes a trabajar en la factoría, ¿verdad? Varios eran extranjeros que se habían convertido en las reuniones de la calle. Los acomodadores quedaron asombrados, perplejos, son dos palabras elegantes para decir que estaban confundidos y que no sabían qué iba a pasar allí. Y se acordaron de que su pastor había predicado en la calle tantas veces
que les preocupaba a los diáconos. Había hablado también de las personas tan necesitadas del mensaje de Cristo que venían para escucharle en dichas reuniones y de cómo habían aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal y a dónde iban a llegar. Entre los nuevos convertidos justamente había hecho mención de algunos extranjeros que se habían entregado al Señor y Simpson les invitaba a venir a su iglesia porque Simpson decía, la iglesia es para todos. Porque una iglesia es un lugar donde se congregan todos los salvados en una sola familia cristiana. Pero los miembros de esa iglesia no pensaban igual que su pastor. El verdadero motivo que había llevado a Simpson a Nueva York era para poder estar en un lugar céntrico donde pudiera alcanzar los pueblos hasta los confines del mundo. Y en qué lugar más adecuado alcanzar a personas de todo el mundo que la ciudad que reunía a personas migrantes de todo el mundo. Después de la reunión, los diáconos entrevistaron al pastor. Fue una entrevista memorable. Hubo quejas y descontento por parte de la iglesia. No querían por nada perder a su pastor. Tenían un conflicto serio. El mejor predicador de Estados Unidos, el más elocuente, el más capaz, el más apasionado por la obra, trayendo a la iglesia las personas del lumpen, los pobres, los desabrigados. Era el mejor predicador que jamás habían oído. Educado, dotado, ilustre, reconocido en todo Estados Unidos, pero estaba trayendo a la iglesia gente necesitada, pero gente que no era de la clase económica o social de aquellas personas que habían donado dinero para adquirir los bancos, los lugares de la iglesia. Así le dijeron ellos, pero nosotros pagamos al pastor y pagamos por el uso de los asientos en la iglesia. Y no queremos tener a esta gente ni estamos dispuestos a ceder nuestros asientos a las masas de la calle que empiezan a llenar nuestro templo. ¿Cuál será el desenlace de este drama? ¿Qué creen ustedes? Ahí nació el evento del cual hoy nosotros somos parte. Simpson ahí se vio enfocado, dirigido, capacitado por el Señor y dirigido sobre todo a fundar la Alianza Cristiana y Misionera. Simpson estaba orando con la cabeza inclinada, acababa de entregar su renuncia como pastor de la iglesia para atender al pueblo pobre fuera de los templos. Empezaron a desfilar por su mente las multitudes que iban y venían por las calles de la ciudad sin orientación espiritual alguna. Vio los rostros demacrados por los vicios, los rostros de desilusión y de desesperación por el mal vivir. Oyó de nuevo los testimonios de aquellos que habían sido transformados por creer en Cristo. Las calles les reclamaban. Recordaba cómo él había buscado al Señor encerrado dentro de su estudio durante la semana y cómo el Señor le indicaba el camino donde encontrarlo. No era allí en el estudio, era el camino entre las personas. Fue entonces que Simpson resolvió entregar la iglesia presbiteriana donde era pastor para compartir el mensaje grande y glorioso del Cristo todo suficiente, que no hace acepción de personas, con los pueblos fuera de la iglesia. Era el 7 de noviembre de 1881. Eso significó que él tuvo que dejar el sostén económico apreciable, enorme para ese momento de la historia, de $5,000 anuales. $5,000 era una fortuna, un sueldo bastante considerable para cualquier hombre en aquel momento. Simpson se encontraba en una ciudad inmensa, sin recursos financieros, sin dinero, sin una iglesia u organización alguna que le respaldara, con una numerosa familia que sostener, pues tenía una esposa y 6 hijos que dependían de él. Sus amigos íntimos en el ministerio le pronosticaron
un fracaso rotundo. Juan Hall, el presbítero, le dijo al salir: no le diremos adiós, Simpson. Pronto usted ha de volver con nosotros. Pero no fue así. Dios tenía para él otro camino que andar y otras fronteras que cruzar. Pero no fue fácil. Nunca las tareas que tenemos que llevar adelante son fáciles. Requieren que salgamos de cualquier zona de comodidad. Él nunca tuvo el propósito de crear un grupo nuevo. Con insistencia trató de persuadir a los hombres y a las mujeres que deseaban formar una nueva iglesia que se quedasen donde estaban. Él no era un revolucionario en el sentido de traer separaciones y divisiones. No obstante, dos personas de la iglesia insistieron, a pesar de las exhortaciones y consejos de Simpson, en seguirle en su programa fuera de la iglesia. Y fijémonos que dice programa, porque él inició lo que él catalogaba de un movimiento. Si bien es cierto que Simpson no era amigo de provocar divisiones, sin embargo, creía firmemente que Dios estaba visitando las naciones con el fin de, y este es el fin, adquirir para Dios con la sangre del Cordero hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación, para ser reyes y sacerdotes y para reinar para siempre con Dios. Miren qué propósito tan noble. Y ese propósito, ese bendito propósito, es el que nos convocó, nos llamó, el que nos llama a nosotros. Aquí nos adquirió de donde quiera que estuviéramos para ser reyes y sacerdotes y para reinar para siempre con Dios. No pasó mucho tiempo sin que Simpson y su familia se encontrasen en gran necesidad económica. Una cosa es confiar en el Señor por uno mismo, solo, y otra cosa es tener una familia numerosa, una esposa y 6 hijos, que demandan muchas cosas materiales sin tener el dinero para comprarlas. La familia estaba acostumbrada a tener en abundancia, sin pensar en economizar, ¿verdad? Sin el problema económico. Estaban sin límites económicos. Y de pronto están en la pobreza prácticamente. Y la familia no estaba dispuesta a vivir a base de sacrificios. Al principio ellos no compartían ese llamado de Simpson. A solas en oración, Simpson entregó su carga a Dios. Estaba convencido de que era la voluntad de Dios que dejara la iglesia y que saliera en busca de las almas. La prueba era dura porque afectaba el bienestar de la esposa y de los hijitos. Además, no es fácil seguir confiando cuando no hay nada a la vista. Llegó a tal extremo que la familia se le opuso a sus convicciones y al nuevo paso que había dado. Y hoy estamos hablando de actuar, y a veces actuar requiere el que tomemos decisiones sumamente complejas, donde parece que el conflicto no tiene ningún lado positivo, donde parece que el conflicto nos lleva de un lado a algo negativo y del otro lado a algo negativo. Si soy obediente al llamado del Señor, mi esposa, mis hijos sufren necesidad económica. Si quiero que ellos tengan abundancia económica, sufro entonces por la desobediencia y la ansiedad y la preocupación que esto me trae respecto a la tarea que el Señor me ha dado. Con todos los amigos y familiares en contra, Simpson soportó la recia lucha con serenidad en el Señor. Buscaba así siempre la voluntad del Señor para su vida. Sabía que el Señor cuidaría de él y cuidaría de los suyos. Todo entregado, todo puente destruido. Dios entonces tomó las riendas. Durante 40 años Simpson anduvo con Dios y Dios le llevó por un camino nuevo para él y nuevo para miles de personas que le seguían en el cruzar de las fronteras espirituales
para conocer las profundidades de Dios y para alistarse en un programa mundial para la conquista de las almas para Cristo. 7 personas solamente estuvieron en la primera reunión que se celebró en el mes de noviembre de 1881. Eso fue en un cuarto arriba de un teatro viejo llamado Caledonian Hall de la ciudad de Nueva York. Una de las 7 personas era un individuo llamado Josephus Pulis, un borracho transformado, del cual Simpson testificaba de que antes era el mayor pecador, pero que después de conocer a Cristo era el santo más dulce que jamás había en toda la ciudad. Desde la primera reunión hasta que fuera para estar con el Señor en el año 1914, Josephus estuvo estrechamente asociado con la obra que Simpson encabezaba. Aquel borracho que se entregó a Cristo estuvo hasta el último día de su vida apoyando la tarea, la misión de Alberto Benjamin Simpson. Simpson, refiriéndose más tarde en un escrito al humilde principio de la obra, expresó: recuerdo bien aquella tarde fría y de un cielo gris años atrás, cuando un grupo de 8 personas, esas 7 personas mencionadas y yo, humildes pero creyentes de oración, se reunió en un aposento alto para empezar esta obra. ¿Para quién? Para Dios. Abrimos nuestras Biblias y leímos las siguientes palabras aquella tarde. ¿Quién ha despreciado el día de las cosas pequeñas? ¿Quién ha dicho que algunas tareas son pequeñas? ¿Quién ha dicho que reunirse en un sitio humilde con 7 personas, uno de ellos un borracho empedernido, es algo importante? Eso es algo muy pequeño. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En Zacarías 4, versículo 6 y versículo 10 está esta frase. Allí sigue diciendo Simpson: nos arrodillamos en oración delante del Señor para alabarle porque éramos humildes, éramos pocos, éramos débiles, y que allí mismo entregamos al poder del Espíritu Santo nuestro todo, y Él jamás nos ha fallado. A veces nosotros nos sentimos, de hecho, la mayor parte del tiempo nos sentimos pequeños, débiles, pocos en número, incapaces, humildes, así nos sentimos. ¿Quién ha despreciado el día de las cosas pequeñas? Pero recuerden, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Él jamás nos ha fallado hasta hoy. Terminamos ahora la reunión de este día afirmando que nosotros podemos seguir las huellas de Alberto Benjamin Simpson y podemos actuar confiando en Dios, que nunca nos ha fallado y que está dispuesto y que nos propone capacitarnos, darnos lo que necesitemos, dirección, recursos, capacidad para llevar a cabo una tarea. Pero tenemos que actuar. No podemos mirar, no podemos esperar confiando en que las cosas ocurrirán, cuando Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de que nosotros seamos agentes para que las cosas ocurran. Les agradezco nuevamente su participación hoy, su compañía, su presencia. Siempre afirmo que nosotros estamos congregados por un propósito, antes que nada. Cuando no hemos podido congregarnos físicamente, Dios nos proveyó medios para encontrarnos, escucharnos, compartir, y Dios seguirá haciéndolo. Dios nos bendiga.